Vamos a hacer 2016 de la PAU más 25 de Química. Parar el vídeo, leerlo tranquilamente y vamos a leerlo juntas. Nos dicen que el yodo es un sólido que se obtiene por tratamiento de salmueras con cloro, según esta reacción química que me dan aquí, que está ajustada, y me piden en A que calcule la cantidad en kilos de yodo que se obtiene a partir de 100 kilos de yoduro de sodio. Vale, copiamos la reacción. Tenemos 2 moles de yoduro de sodio sólido más 1 mol de cloro gaseoso y producimos 1 mol de yodo sólido y 2 moles de cloruro de sodio sólido. Me están pidiendo que calculemos la cantidad de yodo, es decir, aquí esto va a ser la incógnita que tengo que hallar y lo queremos en kilos, ¿vale? Vamos a poner aquí la masa y sabemos que la masa que me están dando y la que yo voy a partir son de 100 kilos, que yo voy a pasar directamente a gramos, lo voy a multiplicar por 1000, ¿vale? Y lo vamos a tener en gramos. Es decir, aquí tenemos 100.000 gramos de yoduro de sodio, ¿vale? Para poder hallar los gramos y luego los kilos de yodo que voy a obtener, tengo que pasarlo primero a moles, y para pasarlo a moles necesito la masa molar, que se expresa en gramos mol, y con eso podría obtener los moles, ¿vale? Vamos a calcular masas molares. De momento, para el apartado A necesitamos esta y la del yodo. NaI, tengo aquí los datos, sé que el sodio son 23 gramos mol y que el yodo son 126,9. Sacamos la calculadora y calculamos 23 más 126,9 son 149,9. 149,9 gramos mol. Comprobamos 149,9. Son 149,9 gramos mol. Y la MR del yodo, el yodo son 126,9, como tengo 2 yodos, multiplicamos por 2 y esto me da un total de 126,9 por 2 son 253,8. 253,8 gramos mol. Vale, le ponemos aquí 253,8 gramos mol. Vale, ahora sabemos que para pasar de masa a moles hay que dividir por la masa molar. Me lo dice la fórmula, que es igual a la masa partido por la masa molar, o lo podéis relacionar con, si un mol son tantos gramos, pues hacéis la regla de 3, ¿vale? Lo voy a hacer directamente, esto lo divido por esto y sacaré los moles. Vale, hay que dividir 100 kilos, que en gramos multiplicamos por 1000, son 100.000, dividido por 149,9. Y esto me da igual a 667,111. 667,111 moles. Vale, aquí yo sé que 2 moles de sodio, de yoduro de sodio, me produce 1 mol. Los moles estequiométricos son 2 a 1, si no pone nada es que tengo 1, ¿vale? Si no lo veis podéis hacer la regla de 3. Si 2 moles de NaI me producen 1 mol de yoduro, pues entonces los que yo tengo, los 667,111 mol de NaI, me producirá X, es decir, esto multiplicado por 1 dividido por 2, ¿vale? Aquí tengo la mitad, no sé si antes he dicho la mitad o lo he multiplicado por 2, pero la cuestión es que es justo la mitad, tengo que hacer la mitad, ¿vale? Entonces esto lo dividimos por 2, que es igual a 333,556, ¿vale? Redondeamos, porque después tenemos un 7. Vale, y ahora simplemente lo tengo que pasar a gramos y después a kilos. Por lo tanto, este número de aquí lo tengo que multiplicar por la masa molar, porque la masa va a ser, esto pasa aquí multiplicando, N por MR. Por lo tanto, este número, el 333, lo voy a multiplicar por la masa molar. Lo multiplicamos por los 253,8 y nos sale una masa en gramos, ¿vale? Que son 84.656,438 gramos. Dividimos por 1000 para pasarlo a kilos
Y tenemos que, por lo tanto, quito este interrogante de aquí, tenemos por lo tanto 84,656 kilogramos, que eso sería el apartado A. 84,656 kilos, lo tengo expresado como me lo piden. Vale, vamos a borrar aquí. En el apartado B me dice que calculemos el volumen en litros que ocupan los 50 kilos de cloro, los 50 kilos de cloro a una temperatura de tanto. O sea, aquí no tiene nada que ver con el apartado A, me están dando otro dato totalmente distinto, en el que tenemos que aplicar P por V igual a nRT. Me están dando una temperatura de 127, la temperatura son 127, a lo cual le tengo que sumar los 273 Kelvin. Es una operación sencilla, pero bueno, sacamos la calculadora. 127 más 273 nos salen 400 grados Kelvin. Y la presión me la dan en milímetros de mercurio. Por lo tanto, esto lo vamos a poner por acá. La presión me la están dando en milímetros de mercurio. Y me dan también la equivalencia. Me dicen que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, por lo tanto los 1900 milímetros serán X, es decir, tengo que dividir 1900 por 760 y son 2,5 atmósferas. Vale, borramos aquí y aplicamos la fórmula. Esto, perdón, todavía no podemos aplicar la fórmula porque tenemos la otra masa, la masa de cloro, hay que expresarla en moles, que son 50 kilos. Como el cloro aquí lo tenemos expresado en gramos, primero vamos a calcular la MR del cloro, que son 35,5 multiplicado por 2, ¿vale? 35 por 2 serían 70 y 0,5 y 0,5, 71 gramos mol. Vale. Ya lo tenemos y entonces ahora esto lo pasamos a gramos, que serán con 3 ceros más, y simplemente aquí aplicamos esta fórmula o hacemos con regla de 3. Lo voy a hacer diferente para que veáis que es siempre lo mismo. Yo aquí tengo 50.000 gramos. ¿Cuántos moles son? X, pues esto multiplicado por 1 dividido por 71. Acordaros que para pasar siempre de gramos a moles dividimos por la masa molar. 50.000, 1, 2, 3, dividido por 71, que es igual a 704,225. 704,225 moles de cloro. Vale, perfecto. Esto me lo pongo aquí y esto lo borramos y así podemos aplicar ya nuestra fórmula. Nos piden el volumen, por lo tanto el volumen es lo que me piden. La presión ya la he cambiado y son 2,5 atmósferas. Acordaros que la presión siempre tiene que ir en atmósferas. El volumen me va a salir en litros multiplicado por el volumen, que es lo que quiero hallar. Los moles los acabo de calcular, que son 704,225. R son 0,082 y la temperatura son, donde la hemos calculado antes, 400 Kelvin. Vale, acordaos que la R se va a medir en lo que tenéis aquí, atmósferas por litro dividido por mol Kelvin. Esto va en moles y esto va en Kelvin, por lo tanto el volumen es simplemente todo esto dividido por 2,5. 704,225 multiplicado por 0,082 multiplicado por 400, todo ello dividido por 2,5. Sacamos la calculadora, esto lo multiplicamos por 0,082, no va, 0,082, no va la coma. Bueno, lo escribimos aquí, 0,082 multiplicado por 400, todo ello dividido por 2,5 y nos da un volumen de 9.239,43,44, ¿vale? Litros. Este es el volumen que tendríamos expresado en litros, que es como me lo piden. Vale, vamos a borrar aquí. Realmente ahora solamente necesitamos la reacción para hacer el apartado C en el que me piden
que calculemos la variación de entalpía estándar de la reacción y que indiquemos si se trata de una reacción exotérmica o endotérmica, para lo cual, como en el problema del año de 2017, hay que aplicar la fórmula que nos dice que la variación de entalpía estándar de una reacción es igual al sumatorio de los moles multiplicado por la variación de entalpía estándar de los productos menos la variación de los moles multiplicado por la variación de entalpía estándar de los reactivos, siempre estándar. Y para ello tenemos aquí unos datos que me dan. Vale, fijemos que dos que nos dan solamente la de este de aquí y la de este de aquí. Este y este no me lo dan. ¿Por qué? Porque son moléculas, son compuestos elementales y por definición la entalpía estándar de estos compuestos es 0. Por lo tanto, simplemente vamos a calcular ahora. Y la de los productos va a ser, por lo tanto, solamente esta multiplicado por el coeficiente estequiométrico, y la del NaCl son menos 411,15. Restamos a ello, aquí no sumaría este porque hemos dicho que es 0, ¿vale? Menos los moles de este de aquí, que son 2, multiplicado por menos 310,97. Hemos gastado este, lo hemos copiado bien, perfecto. Ahora simplemente esto por esto va a ser en negativo, ¿vale? Y esto se va a convertir en positivo, vamos a calcular. Serán 2 multiplicado por menos 411,15, menos y menos más 2 multiplicado por 310,97. Y esto nos da un resultado de 200,36 kilojulios partido mol. Son menos 200,36 kilojulios partido mol. Como es un resultado negativo, es una reacción exotérmica. Y con esto estaría acabado el apartado C y el problema. Espero que lo hayáis entendido. Un saludo.